Inclinados. Bendito Padre Celestial, que moras en el cielo, te damos las gracias por este día de reposo, agradecemos por la bendición de poder estar en tu casa, poder aprender, Padre Celestial, de tu Evangelio, y agradecemos por todas las familias que pudieron ir a la iglesia hoy y por los que no pudieron, porque puedas ayudarlos a que se puedan tener ese testimonio que siempre deseamos tener para seguir adelante. Bendice a la hermana para que pueda ella enseñarnos de esta clase y que podamos ayudarle para poder desarrollarla con tu espíritu, Padre. Pedimos con mucho amor en el nombre de tu Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, Omar. Gracias a todos por cantar el himno. Ahora le vamos a dar el tiempo a la hermana Orellana para prepararnos la clase del día de hoy, capítulo 20. Adelante, hermana. Ok. Bueno, buenas noches. La clase de hoy se llama La organización y el gobierno de la iglesia. Es un tema que nosotros conocemos muy bien, excepto quizás el hermano Juan Ramón, pero de ahí los demás que ya tenemos mucho tiempo de estar en la iglesia, pues conocemos muy bien este tema de la organización y el gobierno de la iglesia. Cuando el presidente José Smith pues eligió el quórum de los 12 apóstoles, él era el profeta, pero la iglesia no estaba bien organizada, ¿verdad? Con todos sus quórum, no había quórum de los 70, no se habían dado las asignaciones a cada uno de los quórum, ¿verdad? Entonces, cuando el presidente Brigham Young ya estaba en el lado salado, que él tenía 76 años, organizó el sacerdocio, ¿verdad? Y todos sabemos que es una organización perfecta. Por lo tanto, él fue inspirado como profeta, vidente y revelador para organizar el sacerdocio, ¿verdad? Ya con todos los oficios y todo. El presidente George Cannon era consejero del presidente Brigham Young en esa época. Entonces el presidente Cannon dio testimonio en cuanto a cómo la labor del presidente Brigham Young, en cuanto a cómo organizó el sacerdocio, ¿verdad? Él dio su testimonio, cómo él vio eso, ¿verdad? De la organización de la iglesia. Y él escribió, el presidente Cannon, ¿verdad? Dijo, puso en orden el sacerdocio como nunca había estado desde la organización de la iglesia sobre la tierra. Definió los deberes de los apóstoles, de los 70, de los sumos sacerdotes, de los élderes, el sacerdocio menor, con sencillez, distinción y poder, el poder de Dios, de modo que ha quedado registrado con un lenguaje que nadie posea el Espíritu de Dios podrá jamás confundirse. Nadie que posea el Espíritu de Dios podrá jamás confundirse, ¿verdad? Entonces, la organización de la iglesia fue por inspiración divina a un profeta vidente y revelador, ¿verdad? Por eso la organización de la iglesia y el gobierno de la iglesia es perfecto, es perfecto. Entonces vamos a leer el primer segmento de la clase, que es ella, tal vez en la cita 1 creo que estaba, Omar, yo le mandé la cita. Sí, te lo pongo, hermana. ¿Sí lo ven, no? ¿Sí? No, todavía no. Ok. No. Ahí. Pues sí. Tal vez me lo pueden leer. ¿Quién quiere leérmelo? ¿Es todo, hermano, o solo el primero? Sí, el segmento de la ¿Puedes cita. ampliarlo? Ahí. Ahí. Sí. Bien. Ajá. Espérame, dice. Un apóstol del Señor Jesucristo tiene las llaves del sacerdocio y el poder correspondiente le ha sido sellado sobre su cabeza y por medio de esto está autorizado
a proclamar la verdad a las personas, y si lo reciben, bien está, pero si lo rechazan, el pecado recae sobre ellas. El sacerdocio menor, entonces podrán... Perdón, hermana, ¿Mm? ¿cuál cita es esa? ¿Ah? Que buscaba. Cita 3 Cita nomás. 3. No, es que es la 1, es la Ah, 1. Creo que estábamos hablando de otro tema. A ver. Es que yo le mandé la 3 como WhatsApp y le mandé la 1 y la 2 al correo electrónico. Oh, ok, entonces yo no vi el correo. Sí, en el correo mandé las 2 citas. A ver, déjeme No encontrarla. me extrañaba que estábamos hablando de otra cosa. Esta. Esa es, sí. Esta es, hermana, hoy sí. ok. Ahí está bien, Víctor, ahí. Para manifestar los puntos de doctrina acerca del progreso y la expansión del reino de Dios sobre la tierra y revelar sus pensamientos e intenciones, Él emplea solamente una boca por medio de la cual hace saber su voluntad a su pueblo. Cuando el Señor desea dar una revelación a su pueblo, cuando quiere revelarle nuevos puntos de doctrina o disponer un castigo, lo hace por medio del hombre a quien ha designado para tal oficio y llamamiento. Los demás oficios y llamamientos de la Iglesia son para ayudar y administrar en la edificación del cuerpo de Cristo y el perfeccionamiento de los santos, etc. Cada presidente, obispo, elder, presbítero, maestro, diácono y miembro que desempeñe su condición y su llamamiento y oficio del sacerdocio como ministros de la palabra viviente, como pastores que velan sobre los departamentos y las secciones de la Grey de Dios en el mundo entero, y como ayudantes para fortalecer las manos de la presidencia de toda la Iglesia, el poseer y retener el espíritu del Evangelio, congregar a Israel, redimir a Sion y salvar al mundo, son cosas que deben hacerse primera y principalmente. Además, debiera ser el mayor deseo del corazón de la primera presidencia, de los élderes de Israel y de cada oficial de la Iglesia y Reino de Dios. Al tratar todo asunto doctrinario y validar cada decisión, es necesario obtener la voz, la fe y la decisión unánimes. En su condición de quórum, los 3 primeros presidentes deben ser uno en voz. Los 12 apóstoles deben ser unánimes en sus voces para obtener una decisión correcta en todo asunto que pueda presentárseles, tal como pueden leerlo en Doctrina y Convenios. Cada vez que estos quórums sean unánimes en su declaración, podrán considerarla verdadera. Véase en Doctrinas y Convenios 107-27. Reúnanse los élderes fieles y verídicos, y cuando concuerden sobre cualquier punto sabrán que eso es verdad. Hermana, gracias. Entonces, este segmento de la clase se llama Dios revela su voluntad a la iglesia por medio del presidente de la iglesia, ¿verdad? Entonces, como ustedes leyeron ahí ahorita, ¿verdad? Que dice que cuando Dios desea dar una revelación a su pueblo, o revelar puntos de doctrina, o un castigo, o castigar, ¿verdad? Lo hace por medio del presidente de la iglesia, por su profeta, ¿verdad? El presidente de la iglesia y sus 2 consejeros, ¿verdad? El presidente de la iglesia y sus 2 consejeros forman un quórum, que es el quórum de la primera presidencia. Y ellos son los que presiden en la iglesia. El Señor no le va a revelar, como dice ahí, va a cambiar algún punto de doctrina o desea dar alguna revelación a su pueblo, o nos va a enviar un castigo, no lo va a hacer por otro medio, ¿verdad? Sino por la primera presidencia, por el quórum de la primera presidencia. El presidente Nelson y sus consejeros forman un quórum, ¿verdad? Que es la primera presidencia. Cada uno tiene sus asignaciones, ¿verdad? El primer consejero y el segundo consejero.
como nos dice ahí, ¿verdad? También está el quórum de los 12 apóstoles. Ellos también tienen deberes asignados, al igual que la primera presidencia. Otro quórum, pero el quórum de la primera presidencia y el quórum de los 12 son iguales en autoridad. Un día el profeta muere, la primera presidencia tiene las llaves, ¿verdad? Y preside en la iglesia. Porque el presidente del quórum es el apóstol de mayor antigüedad en la iglesia, por lo tanto llega a ser el presidente de la iglesia mientras se llama el llamado, él como presidente. En este caso, ahorita nosotros tenemos al presidente Ox, es el presidente del quórum de los 12 apóstoles. Está el presidente Merusel Ballard como presidente en funciones, ¿verdad? Porque el presidente Dallin H. Oaks está sirviendo en la primera presidencia. Entonces, el presidente M. Russell Ballard es presidente en funciones, pero si el día que falleciera el presidente Nelson, entonces inmediatamente el presidente Oaks, ya nosotros sabemos, ¿verdad?, que él sería llamado en ese momento como presidente del quórum de los 12, él tiene las llaves para presidir la iglesia, mientras es ordenado como presidente de la iglesia, ¿verdad? Nosotros no vamos a cuestionar, ¿y quién va a ser el presidente de la iglesia? ¿Y a quién irán a llamar como presidente? Nosotros ya sabemos, porque la iglesia es de orden, está organizada por Dios, ¿entiendes? Entonces, ya no tenemos ninguna duda. Y el quórum de los 12 toma las llaves, toma la autoridad de la iglesia, porque ellos dos son iguales en autoridad. El quórum de los 12 apóstoles y la primera presidencia, ¿verdad? Entonces, pero ellos tienen deberes asignados diferentes, ¿verdad? También está el quórum de los 70, ¿verdad? Que también tiene sus deberes asignados, ¿verdad? El quórum de los 12 apóstoles, ellos no pueden gobernar cada estaca o barrio, ¿verdad? Entonces ellos, por eso están las autoridades locales y los sumos sacerdotes y élderes de locales de cada localidad, ¿verdad? Cada estaca, cada barrio. Ellos tienen las llaves, pero ellos delegan autoridad. Vaya, mi presidente de estaca fue elegido porque vino acá un 70, ¿verdad? El quórum de los 12 apóstoles le delegó llaves para venir y ser llamado el presidente de estaca, ¿verdad? Pero tienen que ser ordenado por el quórum de los 12 apóstoles. No puede venir un 70 solo porque quiere venir a organizar una estaca o a llamar a un presidente de estaca, ¿verdad? Si tiene que ser nombrado ordenado, una asignación que le dé un apóstol del quórum de los 12, ¿verdad? Entonces vemos cómo todo en la iglesia es en orden. La iglesia tiene una organización perfecta. Por eso nosotros cuando testificamos de la iglesia decimos, es la iglesia verdadera. Todo, Dios está a la cabeza de ella, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Y sabemos que tiene una organización perfecta. ¿Por qué? Porque fue revelada a un profeta de Dios, por el poder de Dios, ¿verdad? Y todo esto se hace para qué, como hablaba la congregación de Israel, ¿verdad? Congregar a Israel, redimir a Sion, salvar al mundo. Esa es la misión de la iglesia, invitar a todos a venir a Cristo. Una organización perfecta con asignaciones específicas de Dios, ¿verdad? La congregación de Israel en ambos lados del velo, el redimir a Sion, ¿verdad? Que la redención de los muertos y la prédica del evangelio. Toda la iglesia invita a todos a venir a Cristo, perfeccionarnos en Él. ¿Cómo se lleva a cabo esta invitación, Omar? Esta invitación
de lo que estoy hablando ahorita, de la misión de la iglesia, invitar a todos a venir a Cristo. ¿Cómo se lleva a cabo esta invitación? Se lleva a cabo la invitación de venir a todos por medio de la obra misional, ¿no? ¿Qué más? Hay varios puntos, por medio también de los discursos, ¿verdad? En las conferencias de estacas, de barrios, inclusive en la propia conferencia general, ¿verdad? Se puede llevar Hablando a de los cabo. discursos, me está hablando de las conferencias, eso es parte siempre eso es del perfeccionamiento de los santos. Esa es la invitación, como yo le estoy diciendo, Él invita a todos a venir a Cristo. ¿Cómo se lleva a cabo esa invitación? Usted me dice, por la prédica del Evangelio. Claro, predicar el Evangelio. Pero también Hermana, ¿puedo participar? Sí, ¿cómo no? Mire, bueno, la verdad, como usted lo dijo anteriormente, todavía no estoy, ¿verdad?, muy al 100%, pero a mí me parece, hermana, que seguir preparando los jóvenes para que ellos cumplan con su misión y de esa manera hacer llegar a la gente el Evangelio de Jesucristo. Bueno, esa es la prédica, esa es la parte que él dijo, la prédica del Evangelio, ¿verdad? Por eso lo andan los misioneros en todo el mundo predicando el Evangelio, porque esa es la misión que tiene que cumplir la iglesia, ¿verdad? Invitar a todos a venir a Cristo y perfeccionarnos en Él. ¿Cómo nos invitan? Por medio de la prédica del Evangelio se lleva a cabo esta invitación, pero luego llegamos a la iglesia y ¿qué pasa? Tenemos que cambiar, tenemos que aprender, tenemos que obtener conocimiento, porque llegamos a la iglesia sin conocimiento. Entonces, ¿qué viene? Conocemos la doctrina cambia a las personas. Entonces es cuando viene el perfeccionamiento de los santos, ¿verdad? Yo no soy la persona que me bauticé en 1998, ¿verdad? Porque ya me fui perfeccionando poco a poco. He ido cambiando muchas cosas. Entonces, esa es la misión de la iglesia, cambiarme para que yo me perfeccione. Pero luego viene la otra parte que es bien importante en la iglesia, que es en lo que trabajamos, en la redención de los muertos, ¿verdad? Porque redimir a los muertos es trabajar en la obra del templo y la historia familiar. Y ahí están incluidas en la misión de la iglesia. Estas tres cosas que hacemos: predicar el Evangelio, perfeccionar a los santos, redimir a los muertos. Redimir a los muertos. Hermana, Redimir a los muertos. ¿Ah? Una de las cosas importantes que lo que está mencionando es que por eso la iglesia está tan organizada, que por eso tiene sus coros de élderes, tiene su sociedad de socorro. Cuando nos bautizamos, la sociedad de socorro y el coro de élderes está responsabilizada por las nuevas personas que venimos a la iglesia. Por eso es tan importante la organización, porque ellos depende que se capaciten y aprendan para que los demás que vienen, eso es redimir a los santos, enseñarles el Evangelio, enseñarles cómo está organizada la iglesia, y de ahí es donde parte todo el conocimiento que vamos aprendiendo, como en este caso es la organización de la iglesia. Eso es lo que nos enseña. Para que mire que cuando el presidente Brigham Young organizó la iglesia, designó cada oficio, cuál era su responsabilidad que tenía que ver en esta obra, ¿verdad? De la edificación del reino de Dios en la tierra. La primera presidencia y el quórum de los 12 apóstoles y el quórum de los 70 no podrían llevar a cabo esta obra tan grande solos. En todo el mundo. Si ellos solo son un quórum de la primera presidencia y el quórum de los 70, ¿cómo iban a llevar a cabo una obra tan grande? Y por eso vienen todos los oficios que el presidente Brigham Young designó, los llamamientos y los oficios. No sé si uno de ustedes me puede decir
cuáles son todos los oficios y llamamientos para ayudar a administrar en la edificación del reino de Dios en la tierra. ¿Cuáles son? Pues, en el coro de sacerdocio, primeramente, como el hermano Juan Ajá. Ramón se acaba de bautizar, es presbítero, ¿sí? Maestro, diácono, todo eso va llevando un rango. Después de eso pasa a ser elder, ¿verdad? Y realmente así consecutivamente, elder, 70, ¿sí? Obispo, Los hay obispos. muchos. Sumo Sumo sacerdote, obispo, sacerdote, ¿sí? Entonces, presidente de Todos, estaca. presidente destaca, presidente obispo, destaca, derrama, presbítero, hijo. maestro, y todos cumplen una asignación para Ujú. edificar el reino de Dios en la tierra, ¿verdad? Todos. Hasta los diáconos, ¿verdad? Los pequeñitos diáconos, ¿verdad? Que son los jóvenes antes de los 12 años, ¿verdad? Ahora 11 años. Bueno, cada uno desempeña un llamamiento u oficio del sacerdocio. Sacerdocio. Eso fue organizado desde esa época del presidente Brigham Young, ¿verdad? Hermana, Ajá. fíjese que estaba recordando la clase anterior de Ben Sígueme, ¿verdad? De Moisés, y esto me recuerda cuando el suegro de Moisés, Jetro, ¿verdad? Le dijo a él que no iba a poder con tanta asignación. Perdón. ¿Sí me escuchan? Sí, le Sí. escuchamos. Sí, cómo no. Entonces, que no iba a poder con tanta asignación y le dijo que él tenía que delegar, porque Moisés traía todo un pueblo atrás con él y él se iba a deteriorar si no tenía a personas que le ayudaran a dirigir, y fue como dirigió Moisés, ¿verdad? Puso a grupos de líderes, ¿verdad? De 50, de 10, de 100 y así, para dirigir todo el pueblo que le ayudara. Entonces, o sea que el Señor desde los antiguos, desde el tiempos antiguos, él ya venía reestructurando su iglesia, ¿verdad? Bueno, en eso ustedes pueden ver, ¿verdad? En eso que muy acertada el comentario. Moisés se estaba asfixiando ahí, atendiendo a todo el mundo, y un hombre con experiencia, un hombre ya mayor, anciano, le da un buen consejo, ¿verdad? Y él le dice que busque los personas ya mayores, ¿verdad? Ancianos, para que dirijan esos grupos, ¿verdad? Que tengan sabiduría, ¿verdad? Ustedes ven, el quórum de los 12 apóstoles está formado por hombres muy mayores, con mucha sabiduría, ¿verdad? Ustedes no van a ver un jovencito en el quórum de los 12 apóstoles. Son hombres ya de mucha edad, mucho que ya han sido, eh, ya han tenido llamamientos de 70, de presidente de estaca. Ellos vienen ya bien fogueados en todo eso de sus asignaciones, entonces llegan a ser Ustedes conocieron al presidente Nelson cuando era un apóstol. Yo lo Ujú. conocí cuando era un apóstol, vino a un, lo que vino a Honduras, pero ahí era un apóstol. Entonces, eh, vemos, ¿verdad?, que cada uno desempeña un llamamiento o un oficio del sacerdocio, pero todos son como pastores, ¿verdad?, que velan por la ley de Dios en el mundo, ¿verdad? Todos están unidos como por una causa, hasta los niños que reparten la Santa Cena, los niños que dicen, ¿verdad? El quórum, ¿cómo le llaman? El del sumo sacerdote, ¿verdad? Sí, somos sacerdotes de la estaca. Cada estaca tiene un grupo de sumos sacerdotes, ¿verdad? Sí. Inclusive andan en cada barrio, están asignados a cada barrio. O sea, todos andan trabajando por edificar el reino de Dios en la tierra. Vamos a leer Doctrina y Convenios, como decía ahí en la asignación, 107:27. A ver quién la tiene. 107:27. 107, 27.
El que lo tenga me lo lee. El que lo encuentre primero. Lo voy a leer, dice, y toda decisión que tome cualquiera de estos quórumes se hará por la voz unánime del quórum. Es decir, todos los miembros de cada uno de los quórumes tienen que llegar a un gran acuerdo en cuanto a las decisiones, a fin de que éstas tengan el mismo poder o validez entre sí. Entonces vemos, ¿verdad? Ahí que cuando van a tomar una decisión, tiene que ser unánime en sus decisiones, ¿verdad? Tienen que llegar a un acuerdo, ¿verdad? Por eso, ¿por qué creen ustedes que debemos de tener fe y confianza en los quórumes del presidente de la iglesia y del quórum de los 12 apóstoles? ¿Por qué? De los 70. ¿Por qué debemos tener fe y confianza en ellos? En lo que ellos dicen. Porque ellos están dirigidos por Jesucristo, ¿verdad? Por nuestro Padre Celestial. Porque han sido apartados por ellos y ellos pues sabemos Pero en lo que acaba de leer ahorita de la Escritura. Porque tienen un común, que realmente van a llegar a un acuerdo entre todos para tomar decisiones. Ajá. No van a estar contradiciéndose uno del otro, sino que realmente van a llegar a un acuerdo porque tengan el mismo validez en lo que están buscando todos. ¿Sí? Ajá. No puede haber entre ellos discrepancia O pleito o estar discutiendo. Donde hay contención, no hay revelación. Exacto. No hay revelación, ¿verdad? Si ustedes, como digamos Omar, o el hermano Juan Ramón, es consejero de Omar, que Omar es el presidente quórum, y usted y el hermano Juan Ramón es su consejero, y Víctor es su otro segundo consejero, y cada quien toma decisiones por su lado, ahí no hay revelación. Todo lo que hacen, no lo hacen bajo la dirección de Dios, porque no hay revelación para donde no hay unión, no hay revelación. Hermana, Ajá. pienso también que pues todo está escrito y todos pues leen su parte, están pues prácticamente acreditados de las decisiones que van a tomar. Y tampoco, o sea, en lo que ellos están de acuerdo todos, es porque para todos está igual. Por eso no debe haber discrepancia entre ellos. Ni una palabra es más ni la otra es menos. Tiene que ser igual y todos tienen que ser unánimes. Eso es lo que pienso yo. Otra de las cosas, hermana, es que la iglesia no puede ser una dictadura, que realmente uno tenga que decir las cosas que se tienen que hacer, sino que es importante que por eso está diciendo ahí como la escritora, que será por una voz unánime, para que no haga una dictadura que solo uno va a tomar la decisión, sino entre todos van a tomar las decisiones. Sí, leamos el 30, cómo es que toman las decisiones, ese mismo 107, leamos el 30. Se la leo. Ajá. Las decisiones de estos quórums o cualquiera de ellos se deben tomar con toda rectitud, con santidad y humildad de corazón, mansedumbre y longanimidad, y con fe y virtud, y conocimiento, templanza, paciencia, piedad, cariño fraternal y caridad. Se imaginan, toman las decisiones el quórum de los 12 apóstoles. Entonces dice que actúan con rectitud, santidad, con humildad de corazón, con mansedumbre, longanimidad, con cariño, paciencia, piedad, cariño, todo. Entonces, imagínense todos los dones espirituales que tienen el quórum de los 12 apóstoles, la primera presidencia. Porque tienen que tener todos estos dones divinos en sus vidas para poder pertenecer a ese quórum, ¿verdad? Hay persona que va a llegar ahí al quórum, ¿verdad? Tienen que cultivar todos estos dones divinos para lograrlo. Porque ellos
no toman una decisión, dice, si no toman en cuenta estos consejos que el Señor les ha dado, que la tienen que tomar con rectitud, con santidad. No pueden tomar una decisión si no cuentan con esos consejos. El Señor no tendrán derecho a las mismas bendiciones. Entonces, toda decisión que se tome en la iglesia tiene que estar de acuerdo con la instrucción del cielo, ¿verdad? Toda decisión. Entonces, todas las cosas que se hacen, la primera presidencia, el quórum de los 12, de los 70, lo hacen a la manera del Señor. Por eso esas decisiones van a tener buenos frutos, ¿verdad? Porque son decisiones tomadas con el Señor, bajo la dirección del Señor. Entonces leamos el Doctrina y Convenio, voy a ver el 107.31. Dice: la promesa, vamos a leer en 107.31. Porque existe la promesa de que si abundan estas cosas en ellos, no serán sin fruto en cuanto al conocimiento del Señor. ¿Verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Toman esas decisiones tomando en cuenta los consejos del Señor. Entonces van a haber frutos buenos, ¿verdad? Decisiones, ¿verdad? Qué importante es que ellos hagan todo a la manera del Señor para obtener los buenos frutos. Pero también tenemos el quórum de los 70, ¿verdad? Que el quórum de los 70, ellos son un sumo consejo viajante, ¿verdad? Bajo la dirección del quórum de los 12 apóstoles. Ellos andan en todas las naciones, ¿verdad? Porque ellos tienen llaves. Ellos actúan bajo la dirección del quórum de los 12 apóstoles y la primera presidencia, que tienen las llaves. Ellos tienen las llaves. Cuando van a mandar a un 70 a una nación con una asignación, le dan las llaves para esa asignación. Pero no es que le dan todas las llaves al quórum de los 70. Le dan las llaves para esa asignación que va a ir a cumplir, ¿verdad? Que nos quede claro eso, que no crean que los quórum de los 70 tienen todas las llaves, no. Ustedes se han fijado, todas las llaves las tiene el quórum de los 12 y la primera presidencia. Se han fijado que en la conferencia siempre hay un apóstol que no discursa. Siempre hay uno. En cada conferencia, fíjense que hay uno que no siempre es el mismo, ¿verdad? No me acuerdo quién fue esta vez. Tal vez no discursa en las reuniones del día. ¿Por qué creen ustedes que ese apóstol no discursa en la conferencia? Cada 6 meses que hay conferencia, hay uno que no discursa. ¿Por qué creen ustedes que pasa? ¿Saben por qué pasa? No, yo no sé. No, hermana. ¿No saben? Pues hay uno, fíjense bien, cuando vayan a conferencia, no discursa porque se queda con todas las llaves. Por si hubiera algún acto de terrorismo contra la iglesia y mataran a los apóstoles, todos ellos, si pasara algo así, quedan las llaves en poder de los 12 apóstoles o uno de miembro de la primera. Entonces no está presente ahí él. No está presente, él no está presente. Porque tiene que tener las llaves, uno tiene que tener todas las llaves. Tiene lógica todo lo que dice. Sí. Por un acto de terrorismo, que tal saben cómo las cosas que ocurren en el mundo. La iglesia, que todo el mundo la quiere, ¿verdad? Entonces puede haber un acto de terrorismo en una conferencia y ahí está el quórum reunido, pues, el quórum de los 12 reunido y la primera presidencia. Ocurre de eso, ¿qué pasa con las llaves? Pues se pierden. Las llaves que trajeron Moisés. En revelación. Se pierden. Entonces queda uno que no está ahí, porque tiene todas las llaves. El profeta, todas las llaves a él y la autoridad. Pasa algo así y las llaves de la iglesia de Dios siguen adelante, sigue adelante.
La obra del Señor continúa. Señor. Continúa. O sea, hermana, digamos que, claro, eso nunca va a pasar, pero yo no entiendo así que, digamos, como dice usted, está la primera presidencia y los 12 apóstoles, pero uno de los apóstoles no está ahí, entonces hay 11 apóstoles. 11 apóstoles. Correcto. Y ese apóstol tiene la llave de toda la presidencia, se le ha asignado, porque como dice usted, ¿qué tal si hay una bomba atómica y tiren ahí, digamos? Exacto, y como ahí está todo el quórum, ahí está el presidente de la iglesia, que es el que tiene la primera presidencia, tiene toda la llave. Y está Entonces, 12, ajá. entonces en ese caso que digamos, hubiera una guerra, como dice usted, ¿verdad? Pero queda Un acto de terrorismo. apóstol, sí, queda un apóstol con las llaves. Entonces el Señor ya tiene ese preparado desde hace mucho tiempo, desde que las llaves quedan en la tierra, porque las llaves no se van a perder. Esto continuará, pero porque están todo ese reunido ahí, Satanás, ya saben, el odio que Satanás tiene contra los siervos de Dios, ¿verdad? Y se rotan, ¿verdad, hermana? Los apóstoles. ¿Cómo dice? Los apóstoles se rotan en cada conferencia. Sí, que cada conferencia no hay uno de ellos. Exacto. Mi hermana me dice, esta vez no estoy, mi hermana, yo a veces hoy no estuvo tal, pero es por eso. Ni le había tomado atención eso. Ni yo. Ahora sí lo vamos a hacer en cada conferencia. Bueno, para que vean la importancia de esos, el poder que tienen, Satanás ve reunido ahí a todo ese, el poder, las llaves, incita corazones para que haga algo, pero como sabe Sí. que es guardadas también en otro lado, ¿me entiendes? Puede matar en la presidencia con un de los dos, pero ahí está o sea que el Señor lo hizo para que no volviera a caer otra caída, otra apostasía, así como lo fue en su tiempo con los 12 apóstoles. No, porque las llaves vinieron a abrir, ¿verdad? Esa oración de todas las cosas. Fue la restauración que recibió José Smith para que no volviera a perderse. Exacto. Bueno, entonces, ya aprendimos algo. ¿Ven? Porque algo nuevo, sí. Toda la doctrina que hay, ¿verdad? Bueno, seguimos aquí. Pero hermana, en la antigüedad hay un apóstol que le dijo al Señor, ¿verdad? Que no quería, le dijo el Señor a todos los apóstoles, ¿verdad? Antes de morir, ¿qué promesa quieren? Y Juan, el que hizo el Apocalipsis, el último profeta, es el que pidió no morir, y él está entre nosotros todavía. Igual un apóstol que estuvo en las Américas con Jesucristo, lo mismo. Los tres nefitas que andan por el mundo predicando el Evangelio. Vamos, ahora dice, entonces ya aprendimos, ¿verdad? La importancia de las llaves en esta dispensación del cumplimiento de los tiempos, ¿verdad? También, además de los 70, también hay estacas y hay sumos consejos en las estacas, que forman un quórum, que también tienen autoridad para tomar decisiones, pero solo tienen autoridad local, ¿verdad? En la presidencia del estaca. Bajo la dirección de la presidencia del estaca. Pero ellos no tienen llaves para presidir en el país, en otro lado, sino dentro de los límites de la presidencia de estaca, el quórum de sumos sacerdotes, pues tiene autoridad y tienen asignaciones también, ¿verdad? No sé si ustedes son del sumo sacerdocio, ¿verdad? ¿O no? No, somos élderes nomás. Ok. Bueno, entonces esos son todos los quórumes que el presidente Brigham Young organizó. Luego en lo que leímos ahí, ¿por qué el Señor no permitiría que el profeta guíe a la iglesia por un mal camino?
Pues el Señor no va a llamar como presidente de la iglesia a un hombre que se va a corromper y va a corromper la iglesia. Ujú. Correcto. Entonces, ¿por qué creen ustedes que el Señor nunca va a permitir, como lo leímos en el sermón, que un hombre guíe la iglesia por un mal camino? Jamás. Pues no lo va a permitir porque él ya lo ha establecido así, pues, ¿verdad? Por eso él, lo que usted estuvo hablando, ¿verdad? De que él tiene por ejemplo, los 12 apóstoles son mayores de edad, con experiencia, porque su testimonio es fuerte, ¿verdad? Sucede lo mismo en Estaca, ¿verdad? El Señor sabe a quién poner como presidente de Estaca o como obispo, ¿verdad? Porque estas personas, según, ¿verdad? Van a hacer lo mejor para que el reino del Señor siga adelante, ¿verdad? No van a poner un jovencito que está pensando en... No, yo he visto presidentes de estaca jóvenes, pero con mucha sabiduría, jóvenes con exacto. mucha sabiduría. Porque dice que el Señor cuida su iglesia, ¿verdad? El Señor nunca va a permitir que un profeta guíe a la iglesia por un mal camino. ¿Por qué? Porque el Señor cuida su iglesia, Él la dirige y no permitiría nunca que el profeta ponga a su grey, ¿saben qué grey, verdad? O sea, sí, a su pueblo. Así, en peligro. Antes lo destruiría y lo quitaría de esta tierra. Hermana. Lo mataría. Hermano Orellana. ¿Sí? Pienso también que el plan de nuestro Padre Celestial y Jesucristo ya los conocí, o sea, ya conoce pues su corazón de cada ser humano, por eso son probados en esta tierra, ¿verdad? Él sabe quién llama a cada, él sabe. Correcto, entonces el hecho de que una persona esté bien mayor y que tenga un cargo de esos, es porque su corazón está totalmente saneado. Su alma está saneada. Ya nuestro Padre Celestial ya lo liberó de muchas situaciones que puede incurrir en un futuro. Entonces, por eso más que todo, pienso yo que los gente muy mayor son los que ya el Señor los tiene prácticamente como purificados, por decirlo así, ¿verdad? Sí. El ejemplo está bien. Inclusive cuando llama a un presidente de quórum, un presidente de estaca, un consejero, el Señor ya conoce todo, conoce sus debilidades, conoce sus fortalezas, sabe que fortalezas van a ayudar a la estaca, ¿verdad? Si conoce que es una persona intrépida, por ejemplo, una persona intrépida, una persona que aún con temor se tira a hacer algo que va a beneficiar a otra persona y se tira y lo hace. Entonces el Señor sabe quién va a llamarnos, conoce nuestras debilidades, conoce nuestras fortalezas y por eso es que Él sabe a quién llama, ¿verdad? Por eso cuando van a llamar a un presidente de estaca, yo me fijo que oran casi todo el día oran ahí el 70 que viene para hacer hermano Orellana, otra situación. Ajá. Hermano Orellana, otra situación es que el Evangelio de Jesucristo está bien definido y bien claro. Por eso es la verdad y solamente la verdad. Dice en la palabra también que por eso nosotros los padres debemos de llevar a los niños a corta edad a la iglesia. ¿Por qué? Porque hay un camino que seguir, hay una ordenanza que seguir. De repente un joven puede llegar a ser mayor y tener un cargo de esos. Ahí hay una situación muy, muy bonita. Cuando nosotros llevamos un hijo de nosotros a la iglesia y persevera hasta el fin, puede llegar también, porque ellos son la imagen también hacia los jóvenes, para poder llegar a ser de corazón puro igual que ellos.
Y así, con la trayectoria y perseverando, pueden llegar a lograr hasta ahí, ¿verdad? Y el Señor les puede dotar también de la sabiduría que ellos tienen. Es bien importante esa parte para mí. Sí, por eso tiene el perfeccionamiento de los santos, ¿verdad? Hay jóvenes que van a la misión, luego los ve que lo llaman como presidente, como obispo, y dice usted, pucha, ¿cómo está progresando? Y luego lo mira hasta presidente de esta cara. El Señor ha visto su trayectoria, ¿verdad? Pero jovencito comenzó esa trayectoria. ¿Cómo se ha sentido usted, Omar, cuando usted ha testificado de la iglesia que es verdadera y que Jesucristo, cuando usted ha testificado que Jesucristo dirige su iglesia? Pues yo me he sentido tranquilo, hermano. O sea, me he sentido seguro, ¿verdad? De que realmente, pues, todo lo que los testimonios, todo lo que hacen los líderes es para beneficio de todos nosotros y sé que el Señor se quiere lo mejor para nosotros, así como un padre o una madre quiere lo mejor para sus hijos, ¿verdad? Él quiere que uno crezca, que uno se fortalezca, que uno sea una luz para otras personas también, ¿verdad? Y yo me he sentido muy contento y feliz, ¿verdad? De haber conocido a la iglesia joven y pues llegar hasta donde estoy y progresar, seguir progresando, ¿verdad? Que despacito, pero ahí vamos, ¿verdad? Como la tortuga, como es, pero seguro. Ajá. Yo, la verdad, yo siempre me he sentido feliz cuando, muy segura, me encanta testificar que la iglesia es verdadera, principalmente cuando estoy entre gente que no cree en la iglesia y que la critica y sin conocerla. Pero yo testifico y yo les digo que es la iglesia verdadera y que Jesucristo dirige su iglesia. Hoy hemos comprobado cómo el presidente Brigaño, bajo la dirección del Señor, organizó el gobierno de la iglesia, ¿verdad? Pero usted, Víctor, como integrante del coro, ¿qué hará diferente para ayudar al Señor a cuidar su grey? Después de todo lo que ha oído hoy respecto a la dirección y cómo cuida el Señor su iglesia. Pues realmente una de las cosas que uno debe de aprender es que realmente tiene que ser uno el ejemplo de todas las demás personas. Tiene que tomar uno las cosas con rectitud. Tiene que ser una persona que tenga una mansedumbre, que sepa uno dejarse mandar por los líderes que están más arriba de uno y escucharlos. Saber aprender a escuchar, saber aprender uno Sí. a ser humilde completamente, no realmente creerse que uno todo lo sabe porque uno no lo sabe, vino uno a aprender. Y una de las cosas también importantes es de que no estarme fijando en los errores de las demás personas, porque al final de cuentas todos somos seres humanos con defectos, con muchas cosas que a lo mejor probablemente uno podría decir, oh, ¿por qué está él de obispo? Y mira cómo hace, cómo dice, cómo habla las cosas. Pero las cosas que hace para la iglesia es lo que me debería de importar más. Realmente eso es lo que prácticamente yo tengo que enfocarme más en las cosas que se hacen de la persona y no prácticamente en los errores que tiene, costumbres que no puede dominar, porque para todo eso vamos a la iglesia, para aprender. En las debilidades, Exactamente. no centrarse en eso. Aprender a quitarnos esa vela de los ojos, de que realmente uno debe de ver que uno es un ser humano completamente, que no puede ser perfecto, estamos trabajando para ser a la perfección, para agradarle a nuestro Padre Celestial y para servirle a las demás personas también. Entonces creo que realmente esa es la virtud que realmente cada persona de la iglesia debe de tener. Paciencia también. He aprendido que debo tener mucha paciencia también. Longanimidad, ¿verdad? Que es Sí. más que la longanimidad. Uh-huh. Realmente es bien importante, el quórum de los 12 no son hombres perfectos, son hombres con debilidades, igual que todos nosotros. Sí. Pero
pero ustedes ven todos los dones divinos que Dios les pone a su servicio para guiar su iglesia. Dice que actúen con humildad, con longanimidad, con templanza, con fe, con amor, todas esas cosas. Entonces, ellos no son hombres perfectos, cometen errores igual que nosotros, se arrepienten también, pero son hombres en los que Dios sabe que puede confiar. Y también ustedes son hombres en los que Dios puede confiar, que son hombres que tienen al igual que también tienen autoridad dentro de la iglesia. El segundo segmento dice que los 12 apóstoles poseen las llaves del sacerdocio para la edificación del reino de Dios en la tierra. Bueno, ya habíamos hablado de que el llamamiento de un apóstol contiene las llaves del sacerdocio eterno. Todas las llaves. ¿Cuáles son todas las llaves para presidir? Todos los dones, todas las investiduras para edificar el reino de Dios en la tierra. Ellos poseen las llaves de esos poderes, ¿verdad? Entonces vemos cuál es la misión del quórum de los 12. Hermana Edith, hermana Sonia. No se te oye, Sonia. No está. ¿O tiene el micrófono apagado? ¿Estás ahí, Sonia? Sí. Sí, Pues, según todo lo que hemos hablado, ¿cuál cree usted que como el segmento de ahorita habla de los 12 apóstoles poseen todas las llaves del sacerdocio para la edificación del reino de Dios en la tierra? Entonces, ¿cuál es la misión de los 12 apóstoles? Pues de predicar el evangelio, hermana. ¿Cómo nosotros a ellos, que nosotros decimos, ellos son, ¿qué? Cuando viene un apóstol, digamos, son autoridades. Nosotros nos expresamos así, viene un testigo especial de Jesucristo, ¿verdad? No tenemos duda de que es un testigo especial de Jesucristo. Sí, es cierto, no tenemos duda. Yo solo he tenido 2 oportunidades de ver 2 apóstoles de cerca. Es al presidente Richard G. Scott, que hasta me tomé una foto con él cuando vino, y otro apóstol fue a Elton Perry, que vino a Honduras. Y también el presidente Hinckley cuando Mitch, que vino a Honduras. He tenido eso, pero uno lo mira y realmente puede ver la pureza. A mí me tocó ver uno, hermana, cuando en el 87 en el gimnasio Callejas que llegó. Presidente Kimball, ¿no? Sí, exacto. Y sí, he oído mucha gente decir que él vino porque no llovía acá en Honduras. Todos nos vestimos de blanco y andamos con los pañuelitos así, pero créanme que lo tuvimos tan cerca y irradiaba luz. Él venía vestido de blanco, pero irradiaba una luz, su semblanza, como dice usted, sí, realmente son testigos. Sí. Realmente, y ellos son testigos especiales de Jesucristo en todo el mundo, ¿verdad? Entonces, vamos a leer la cita número 2, que me la lea el hermano Juan Ramón, por favor. Presten todo lo que dice aquí para que salgamos ligero de este segmento. El 2. Hermano Juan Ramón. Permítame, hermana, que es que como estoy con el celular tengo que agrandar bien las letras. Póngalo acostado, hermano, en el celular. Sí, está acostado. Hermano Víctor, ¿la puede agrandar un poquito? A ver, ahí va. Ok, creo que por ahí está bien. Vamos a ver. Ahí está bien. Vamos a ver. Cuando agradecemos. Cuando regresamos. No, cuando regresamos de Missouri, mi hermano Joseph y John
yo habíamos estado, permítame que es que... Si le cuesta, hermano Juan Ramón, si le cuesta, lo puede leer el hermano Víctor, que lo tiene en la computadora. Mejor que es que mejor que lo lea ¿está bien? él. Ok, Sí, está porque bien. Cuando regresamos de Missouri, mi hermano Joseph John y yo habíamos estado cantando después de predicar en una reunión, y al terminar la misma, el hermano José Smith dijo: vengan conmigo a mi casa. Allá fuimos y le cantamos por largo tiempo y conversamos con él. Entonces él sacó el tema de los 12 y los 70 por primera vez para mí. Dijo: hermanos, voy a llamar a 12 apóstoles. Creo que con el tiempo hemos de reunirnos y escogeremos 12 apóstoles y un quórum de 70 entre aquellos que han estado en Sion. En 1835, a fines de enero o en febrero, llevamos a cabo nuestras reuniones día a día, y el hermano José llamó a 12 apóstoles el 14 de febrero. El llamamiento de un apóstol es edificar el reino de Dios en todo el mundo. Es el apóstol y ningún otro el que posee las llaves de este poder. El apóstol que magnifica su llamamiento es la portavoz constante del Señor para su pueblo. Yo he tratado de explicarles, hermanos, tan brevemente como es posible el orden del sacerdocio. Cuando se ordena apóstol a un hombre, su sacerdocio es sin principios de días y sin fin de vida, como el sacerdocio de Melquisedec, porque fue así que se definió en este lenguaje su sacerdocio y no su persona. Es el deber y el privilegio de los 12 apóstoles tener la compañía constante del Espíritu Santo y vivir siempre con el Espíritu revelación para saber cuál es su deber y comprender su llamamiento. También este es el deber y privilegio de la primera presidencia de la Iglesia. Ok, gracias. Entonces vemos ahí, ¿verdad? Lo que dice, ¿verdad? De que el llamamiento de un apóstol es edificar el reino de Dios en todo el mundo. Y es el apóstol y ningún otro el que posee la llave de ese poder, ¿verdad? Es el portavoz constante del Señor para su pueblo. Qué importante eso que dijo el presidente ahí, Brigham Young, ¿verdad? Y hay algo muy importante donde él dice, cuando se ordena un apóstol, se ordena apóstol a un hombre, su sacerdocio es sin principio de días y sin fin de vida, ¿verdad? Si ustedes ven, ningún apóstol es relevado, ¿verdad? Hasta que muere, ¿verdad? Hasta que muere, ¿verdad? Entonces, las llaves que para presidir y dirigir, un apóstol que recibe todos los poderes otorgados a los hombres. Las llaves, ¿cuáles fueron las llaves que trajo Moisés? Las llaves de la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Elías trajo las llaves del sellar, ¿verdad? De los sellamientos, familias. Entonces vemos, ¿verdad?, que el presidente de la iglesia y el quórum de los 12 poseen todas las llaves que recibieron de seres celestiales, ¿verdad?, que vinieron. Entonces, si ustedes ven ahí en eso que leyeron, ¿qué dice? ¿Cuál es una de las bendiciones que tiene un apóstol? Dice ¿qué privilegios tiene un apóstol? Según ustedes lo que vieron ahí, díganme cuál es uno de los privilegios que yo veo ahí que tiene un apóstol. Tener el espíritu de revelación. Ajá. Sí. Dice, tener la compañía constante del Espíritu. Del Espíritu Santo. Porque sin tener el Espíritu Santo, ellos no podían recibir revelación, ¿verdad? Entonces, como compañía constante del Espíritu Santo, entonces ellos tienen el espíritu de revelación para saber cuál es su deber para edificar el reino de Dios en la tierra. Cuando se ordena un apóstol, su sacerdocio, bueno, eso ya lo habíamos hablado, que un apóstol nunca es revelado, ¿verdad?
así como el sacerdocio de Melquisedec, ¿verdad? Que se le da a los hombres y es hasta que mueren, ¿verdad? Con el sacerdocio. Un apóstol jamás va a ser relevado nunca hemos visto ni siquiera apostatar a un apóstol, ¿verdad? Para decir que un apóstol fue quitado del apostolado porque transgredió las leyes de Dios. No quiere decir que no puede suceder, pero hasta ahora yo nunca he visto. No ha sucedido. Yo creo que ni ustedes, ninguno ha visto esto, ¿verdad? No. Se ha mantenido hasta que mueren. Hemos visto muchos. Yo he visto muchos apóstoles morir íntegramente, ¿verdad? Entonces, también dice que habla ahí, y es bien importante, que dice que, creo que en el próximo segmento más bien que habla de esto. Bueno, también viene que dice que también ¿cómo se llama? El sacerdocio menor no queda excluido dentro de la esfera de autoridad del apostolado, porque el hombre que posee el sacerdocio menor tiene el derecho de actuar, oficiar como un sumo sacerdote, como miembro del sumo consejo, ¿verdad? En todo oficio, vaya, ustedes actúan como élder y todo, pero también tienen el sacerdocio menor, ¿verdad? Tienen el sacerdocio Melquisedec, pero también tienen el sacerdocio. Vamos a leer la cita número 3. Pero antes de leer la cita número 3, les voy a hacer una pregunta. ¿Por qué creen ustedes, por qué consideran ustedes que ellos son bendecidos con el espíritu de revelación y con el poder de revelación? Es una bendición que ellos recibieron, lo que hablamos. ¿Por qué creen que eso es así? O sea, tienen el espíritu de revelación, pero también tienen el poder de revelación. Porque Pues yo pienso, hermano, hermana, de que eso es muy importante, porque como líderes, ¿verdad? Como líderes tenemos ese poder de revelación para poder ayudar por medio del Espíritu a otras personas en nuestros barrios. Bueno, Y inclusive a nuestra familia, tenemos revelación personal en nuestra familia, ¿verdad? Para que podamos ir por ese camino recto, ¿verdad? Aunque como somos seres humanos tenemos errores. Bueno, en Pero, este caso, Mar, estoy hablando del quórum de los 12, estoy hablando del poder de revelación del quórum de los 12. 12. Porque ellos tienen, imagínense la responsabilidad que tiene el quórum de los 12 apóstoles. No refri hay. Tienen el espíritu de revelación y tienen el poder de revelación, porque ellos tienen que guiar al mundo y es una gran responsabilidad. No, sí, eso es. ¿Verdad? Cada uno de ustedes como poseedores del sacerdocio, como ustedes que presiden en sus hogares, tienen el espíritu de revelación para guiar a su familia, pero no tienen el espíritu de revelación para guiar al mundo, sino el espíritu de revelación para guiar y para guiar su vida. Son llaves distintas. Exactamente. Entonces, vamos a leer en el 100, no, vamos a leer ¿cómo se llama? La cita. Omar. Sí. Dice, un apóstol del Señor Jesucristo tiene las llaves del santo sacerdocio y el poder correspondiente le ha sido sellado sobre su cabeza, y por medio de esto está autorizado
proclamar la verdad a las personas. Y si lo reciben, bien está. Pero si lo rechazan, el pecado caerá sobre sus cabezas. Recae sobre sus cabezas. Su cabeza. El sacerdocio menor, entonces, podrán ustedes comprender, queda incluido dentro de la esfera de autoridad, de apostolado, porque el hombre que lo posee tiene el derecho de actuar u oficiar como sumo sacerdote, como miembro del sumo consejo, como patriarca, como obispo, élder, presbítero, maestro, diácono. Y todo otro oficio, y en todo otro oficio y llamamiento que existe en la iglesia, desde el primero hasta el último, cuando se les exige el deber. Leemos en la autoridad, en la citada revelación, que cuando se llamó y se ordenó a los 12, recibieron el mismo poder y la misma autoridad de los 3 primeros presidentes. Y más adelante leemos que es necesario que exista dependencias y ayudantes que procedan de este sacerdocio. Los 70 poseen el mismo poder y autoridad. A ellos se les ha delegado por asignación. A ellos se le ha delegado por asignación la autoridad. Perdón, hermano, es que está bien chiquita la letra. A ellos se le ha delegado por asignación la autoridad para establecer y edificar, administrar ordenanzas y acondicionar el reino de Dios en toda la plenitud sobre la tierra. Tenemos un quórum de sumos sacerdotes y existen muchos de ellos. Estos son un consejo local y ofician en sus respectivas localidades, pero los 70 viajan y predican, y así también los sumos sacerdotes, cuando se les designa, poseen precisamente el mismo sacerdocio de los 70 y los 12 y la primera presidencia, pero son ordenados con toda la autoridad, poder y llaves de este sacerdocio. No lo son. Aún así son sumos sacerdotes de Dios y magnifican sus llamamientos en el sacerdocio. En el sacerdocio recibirán en él el debido tiempo toda la autoridad y el poder que les es posible que los hombres reciban. Ok. Entonces vemos ahí, ¿verdad? Que habla de que ellos poseen el mismo poder y autoridad de ellos. Pero los 70 tienen asignaciones especiales. Los 70 dice, pueden establecer, administrar, edificar, ordenar y acondicionar el reino de Dios. Porque ¿qué hace un 70? Ellos viajan por todo el mundo a organizar y a establecer estacas y trabajan bajo la dirección del quórum de los 12 apóstoles. Ningún miembro de los 70 va a venir a organizar una estaca si no le ha conferido la llave para hacerlo un apóstol. Un apóstol. Un apóstol, ¿verdad?
Entonces tenemos que en cada estaca un quórum bueno, ya vimos que hay una pregunta ahí que ahí mismo la hacen, que dice que si el mismo sacerdocio de los 70 y los 12 lo tiene la primera presidencia, los 12 y los 70, pero dice que también vemos que ahí habla de los quórumes del sacerdocio que hay en cada estaca, ¿verdad? Que dice que ellos también ayudan a edificar el reino de Dios sobre la tierra, pero ellos ofician localmente en cada estaca. Hay quórum de sumo sacerdocio que ofician en sus localidades, son un consejo local. Y de repente pueden recibir una asignación para ir a otro lado, pero deben de recibir una asignación de un presidente de estaca que tiene la llave de esa estaca. Ellos al igual que los 12 tienen el mismo sacerdocio. Entonces dice algo que también dice que ellos poseen el mismo sacerdocio de los 70 de la primera presidencia. Son ordenados con toda la autoridad y poder de ese sacerdocio. Les hago. Ellos son ordenados con toda la autoridad, poder y de ese sacerdocio, porque lo que dice ahí, que ellos son ordenados con el mismo sacerdocio que tienen los 12 y los 12 y los... Estamos hablando de los quórumes del sacerdocio local. Como diácono, maestro, presbítero. Les hago yo una pregunta. ¿Ellos son ordenados con toda la autoridad, poder y llave de ese sacerdocio? No. No. Sí, ¿verdad? Dice, no lo son. Son sumos sacerdotes de Dios, pero no tienen llaves, ¿verdad? Excepto ni el poder y la autoridad que le es conferida a ellos. Ahí dice, ahí lo dice, por ahí dice, son ordenados con toda la autoridad y poder y llaves del Santo son, aún así son sumos sacerdotes de Dios, y si magnifican su llamamiento al sacerdocio, en el debido tiempo toda la autoridad y el poder que es posible que los hombres reciban. Entonces ahí vemos, ¿verdad? Todo lo que pueden llegar a tener ustedes como poseedores del sacerdocio, llamados a ser sumo sacerdote. Pero ahí dice, si magnifican su llamamiento al sacerdocio, recibirán el debido tiempo la autoridad y el poder que es posible que los hombres reciban. Así es. Realmente es bonito estudiar esto de la organización de la iglesia, porque nos ayuda a comprender la perfección con que todo esto fue hecho, ¿verdad? Qué importante es que aprendamos nosotros, las mujeres que actuamos bajo la dirección del sacerdocio, ¿verdad? Que aprendamos realmente a ser obedientes, a magnificar nuestro llamamiento, ¿verdad? Para llegar a tener esos galardones que dice ahí, ¿verdad? De las cosas que Dios nos puede conferir más adelante. Cuando, digamos, yo como obrera del templo, se me dio la autoridad de poner las manos sobre la cabeza de ciertas personas, ¿verdad? Como obrera del templo. Pero eso me lo dio un hombre que tenía la autoridad, ¿verdad? Que tiene llaves para darme eso, ¿verdad? Para que yo lo pudiera hacer. El presidente del templo tiene llaves. Y por eso yo lo pude hacer, de lo contrario no lo hubiera podido hacer. Como cuando he llamado a una persona como presidente de la sociedad de socorro o lo que sea, siempre se nos llama y se nos aparta, nos confiere autoridad.
Entonces, el presidente de cada estaca tiene llaves sobre esa estaca. Él es el que manda, él es el que tiene las llaves ahí, ¿verdad? Entonces, hay que esforzarnos, ¿verdad? Por magnificar nuestro llamamiento para ser digna de todas las bendiciones que Dios tiene preparadas para todos nosotros, ¿verdad? Especialmente ustedes que tienen ustedes tienen el poder, el gobierno de Dios en sus manos. Y esta es mi clase que no termina ahí. Sigue el otro domingo, la otra parte, para que miren qué largas son las clases. En el nombre de Jesucristo, amén. 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 Muchas gracias, hermana, por la clase. Realmente es interesante, ¿verdad?, conocer y aprender realmente nosotros como poseedores del sacerdocio, porque muchas de las veces yo me he tocado, ¿verdad?, con personas que llegan a la iglesia y realmente quieren avanzar lo más rápido que puedan, pero la iglesia tiene un orden en donde realmente se les debe de conferir las llaves para que ellos puedan hacer cualquier cosa en la iglesia. Muchas veces hay personas que llegan y porque piensan que hay personas que se ponen a repartir la Santa Cena, ellos tienen el deseo de hacerlo, pero no pueden porque no tienen las llaves para hacerlo. Igualmente, ¿verdad?, muchas personas llegan a la iglesia, tienen mucho conocimiento, pero no pueden impartir una clase si no son apartados como maestros, ¿sí? Entonces, eso es bien importante, saber el orden de la iglesia. O muchas de las veces hay muchas personas que vienen y ya tienen tiempo, pero no pueden dar una oración, porque todavía realmente no son miembros de la iglesia. Entonces, ¿cómo la iglesia tiene tanto orden, verdad?, para precedir cualquier cosa que hacemos? Y otra de las cosas importantes también, que realmente las llaves se entregan, pero también deja uno de presidirlas también, cuando uno lo relevan en sus llamamientos. Exactamente. Eso es bien importante saber, porque realmente las únicas llaves que pues quedan de por vida es lo que está usted hablando de que se llama a un apóstol y queda de por vida siendo apóstol, aunque muera. Una de las cosas también, un obispo, cuando es relevado, se releva, pero su llamamiento queda de por vida, ¿sí? Pero entrega las llaves. Entrega las llaves a otro y se le tiene que, por eso se les dice obispo, aunque ya no está dirigiendo a un barrio, ¿verdad? Igual otra de las llaves que no se relevan es el patriarca. Se le entregan las llaves de ser patriarca y aunque no pueda precedir por una enfermedad o por algo, pero sigue siendo patriarca por toda su vida. Entonces hay llamamientos que realmente... Es un llamamiento perpetuo el de... Exacto. Realmente son llamamientos perpetuos. Y como dice ahí, en la última, si nosotros queremos ser sumos sacerdotes, tener las llaves completas de nuestro sacerdocio, hay que magnificar los llamamientos. Muchas personas quieren hacer más en una iglesia, pero no magnifican el pequeño llamamiento que tienen, ¿verdad? Es importante también entender eso, que realmente debemos de magnificar, aunque sea tan simple hecho de estar parado en una puerta cuando se va a bendecir la Santa Cena y cerrar las puertas. Esa es una asignación que probablemente a lo mejor no es un llamamiento, pero es una asignación que va magnificando los llamamientos que poco a poco va a ir adquiriendo uno en la iglesia. Y también hay llaves que le son conferidas a una persona y las pierden por el orgullo, ¿verdad? Uh-huh. Que se vuelven... Yo he conocido personas en la iglesia que se vuelven tan orgullosas por ese llamamiento, cuando más bien hay que volverse más humilde para tener potente. Exactamente. Sí. Personas que llegan a un llamamiento y yo me asusto cómo actúan, ¿verdad? Y o sea, que piensan que tienen poder, hermano, sobre los demás. Exacto. Pero Dios los quita. ¿Sí? Él se encarga de quitarlos porque Él cuida a su iglesia. Y entonces ahí es cuando caen en apostasía y van en contra de la iglesia. Entonces, ahí es donde... Pues sí, esos hombres caen y van cayendo muy abajo porque no magnificaron su llamamiento, no valoraron las llaves que recibieron como presidente. Sí. Nosotros conocimos un hermano que
que era así, empezó muy bien, era honesto, noble, pero al adquirir un llamamiento fuerte ya se hizo prepotente, orgulloso, y ¿sabe qué? Cuando ya vio que como dice usted, ya lo quitaron del llamamiento por lo mismo, entonces lo que hizo se alejó y hizo su propia iglesia. ¿Hasta dónde lo llevó a él? Pierden el entendimiento, aún cuando tienen conocimiento, pierden el entendimiento. Sí. ¿Por qué perdieron el entendimiento? Porque cayeron en apostasía, porque el orgullo es una causa tremenda para caer en apostasía. Cuando usted, por eso dice ahí que un apóstol tiene que actuar con humildad, con mucha. Hoy, hermana, hoy estábamos viendo hoy estábamos viendo la película del rey David. Y estaba viendo yo que del rey Esaú, que cómo era noble él y todo, pero su poder lo llevó a que Dios lo quitara y pusiera a David. Entonces ahí estábamos hablando con Víctor y Omar de que Dios no quiere así ese tipo de personas, ¿verdad? Que solo, porque él lloraba, el rey Esaú lloraba porque decía, ¿por qué me quitaste el poder? Yo quiero él perdió el entendimiento, el rey Saúl, perdió el era amado por Dios. Pero entonces cuando usted dice que Dios los quita, es cierto, los quita. Lo quita. Yo tuve un obispo que era un obispo, el hombre no es que era malo, pero fue un hombre que llegó al obispado y dejaba pasar todo. Era como que nada le daba importancia, nada tenía importancia para él. Este hombre llegó estando muy bien económicamente, pero en el obispado más bien, yo miré que el hombre después ya no tenía ni el carro, ligerito lo estaban relevando. Yo me lo imaginé que eso iba a pasar, porque el Señor va a cuidar sus ovejas, y él estaba cuidando. Él no estaba pastoreando sus ovejas. Entonces yo dije, a mí me dio pesar, porque cuando ya salió de ahí del obispado, económicamente se había ido abajo, más bien, en vez de recibir todas las bendiciones por ser un buen obispo, porque yo he visto obispos como progresan en la tierra, que Dios les bendice espiritualmente y temporalmente. Hay que tener mucho cuidado con eso del orgullo, la humildad, ¿verdad? Tener longanimidad, tener paciencia. Más que la paciencia. Entonces porque un obispo tiene que ser paciente, lidiar con toda clase de personas. Y también no ser fanático, ¿verdad, hermana? Porque también lleva eso a muchos así que hermanos que son fanáticos. Es que también hay otros que quieren como ser perfeccionistas. Eso sí. Eso, porque tenemos errores, todo. Yo el otro día estaba leyendo lo del rey de Babilonia, con la gloria que Babilonia tenía, ese rey, y ese hombre perdió el entendimiento. Sí. Ese hombre llegó a comer la hierba del campo. Hasta loco se volvió. Sí, perdió el entendimiento. Todo, lo perdió todo, pero que se volvió. Pero la mayoría de la gente, ¿qué pasaba con los nefitas cuando progresaban? Los nefitas miraban a Dios cuando estaban mal económicamente y estaban bien, pero cuando ya progresaban, los nefitas eran otros, ¿verdad? Llenos de orgullo, de supercherías sacerdotales y toda la cosa. Y así somos todos. Por eso uno debe de tener cuidado cuando tiene bendiciones de Dios, seguirse esforzando por no perder el entendimiento. Bueno, ustedes solo tienen que ver ahorita lo que ha pasado aquí en Honduras con el presidente. Es un tipo de entendimiento. Lo perdió todo. Y miren su situación ahora. Es dura y difícil en su situación. Vas a ver cuántas cadenas perpetuas, cuánto le van a dar, teniendo su madre sola, porque su madre solo tenía 3 hijos. Él, la otra hija que se cayó de la avioneta, y el otro hijo que está allá con una cadena perpetua. Igual. Anciana.
Su familia, sus hijos. Ese hombre va a estar enterrado de por vida, un hombre inteligentísimo, muy inteligente. Pero ¿de qué le sirvió todo eso? ¿De qué le sirvió todo? No le sirvió de nada. Porque imagínense ahora con tanto dinero que robó en el país, que dejó el país terminado. ¿De qué le sirve? No tiene un 5 en su bolsa. No, si no tiene a Dios en su vida, no tiene nada. Tal vez se arrepienta ahí, ¿verdad? En la cárcel. Sí, que Dios lo ayude a arrepentirse y pero ya a esas alturas, Estados Unidos no es como Honduras que salen de la cárcel. No. No cumplan las condenas. Estados Unidos las tienen que cumplir. Sí. Por eso temen ser extraditados. Ahí va a morir en la cárcel, como el otro hermano de él, un hombre joven, también inteligente, abogado. Está allá con una cadena perpetua. Es que es difícil eso, por eso debemos de cuidar del orgullo. Hermana, mire, yo he conocido mucha gente, igual que el caso de Juan Orlando Hernández, con tanto problema, así como el que él está ahorita pasando. Pero aún cuando se arrepienten, tienen una oportunidad. Por ejemplo, yo he conocido varios, así, de esa magnitud, que dentro de las cárceles les dan oportunidad de leer la Biblia. Hay una oportunidad en que ellos se perfeccionan prácticamente, aun con sus errores que han dejado atrás. Y me parece a mí, ¿verdad?, que el Señor, si hacen eso, les puede dar una oportunidad cuando ya pasen más allá del velo. Porque he conocido gente que con sus problemas de esa índole han salido de la cárcel, o tal vez problemas menores, ¿verdad? Pero ellos vienen ya preparados para evangelizar muchas personas. Yo los he visto. Es que mire, cuando hay un arrepentimiento sincero, nosotros sabemos, ¿verdad? Sí, Dios les da otra oportunidad. Que Dios les da la oportunidad. Vaya, Juan Orlando se arrepiente con todo el mal que ha hecho al país, con todo el mal que le ha hecho a su vida, a su familia. Se arrepiente, él va a tener perdón de Dios. Si es un hijo. A mí, yo cuando lo vi, en las condiciones que lo vi, a mí no me dio alegría, como quería celebrar, no. Yo dije, pobrecito, si es un hijo de Dios, ¿cómo me voy a alegrar de lo que le está pasando? Que alegrarse de eso. Jamás me es que yo creo que nadie le gustaría estar en esos zapatos. No. Ese hombre, es muy difícil. Está sufriendo y ese hombre está sufriendo. Sí. Bueno, ustedes lo vieron. Yo cuando lo vi que lo llevaban en el helicóptero, en la avioneta, yo dije, yo más bien pedí a Dios que se apiade de él, que lo ayudara. Sí. Y hay que orar por él para que Dios le ayude a arrepentirse ahora hay errores que tiene que pagar, ¿verdad? Ejemplo, pero no me gustó cuando la gente tiraba cohetes y eso, digo yo, no es bueno alegrarse a la desgracia de los otros. Querían hacer un carnaval para ir a celebrar. ¿Cómo se puede ir a celebrar el mal de otro? ¿Quién llevó a él ahí? Satanás. Satanás estaba feliz porque lo volvió miserable como él. ¿Qué quiere Satanás? Pero hay que orar por él para que Dios lo ayude a arrepentirse, porque eso es lo más importante. No importa el dinero que hizo, los millones y millones y millones que hizo y que los perdió. Eso no importa, eso se va a quedar aquí. Estoy hablando su alma. Él se vaya a su alma. Sí. Que la purifique. Todos que Dios que nos ayude en estos tiempos que estamos viviendo difíciles, que Satanás anda trabajando encarnecidamente por destruir. Y ustedes pueden verlo a través de esa guerra que está pasando, que parece una guerra económica más bien. Está mucha gente y va a traer mucha pobreza al mundo. Mucha pobreza. Por eso tenemos que estar agarrados a la barra de hierro. Prepararnos para la venida. Son los tiempos últimos. Los últimos Estamos viviendo son los últimos días. La gran tribulación, como dicen las escrituras. Ya estamos viviendo la gran tribulación.
Pero lo más importante de esto, hermana, es que el hermano Juan Ramón ya se bautizó. Ay, sí, Sí, estamos ¿verdad? felices por Y eso. que ahora tiene que cuidarse y perseverar hasta el fin, Al ¿verdad? fin. Sí. Que fortalecer su fe. Su testimonio. Fíjese, hermanos, que yo cuando me bauticé, hace 30 años, 32, hace 32 años cuando me bauticé, también yo hay de todo, ¿verdad? En la iglesia, porque así es, ¿verdad? Entonces, yo mi consejo al hermano que mire lo que vea de los hermanos, o porque va a ver así, hermano, acuerde que Satanás está trabajando duro. Entonces yo me puse mi meta en ese entonces de no hacer caso a lo que yo vea en las imperfecciones de los demás y seguir en la iglesia. Hace tiempo, hermana, no, yo me inactivé en la iglesia por comentarios de hermanos, por chismes. Entonces, pero reflexioné y Víctor y Omar me ayudaron mucho y me dijeron, tú no puedes perder las bendiciones de no tomar la Santa Cena, de esto. Y cuando regresé más fuerte que nunca y dije, nunca más lo voy a volver a hacer porque el Evangelio comprendí que es todo en mi vida. Y es el que me ha ayudado, Jesucristo y el Padre me han ayudado a pasar las pruebas más difíciles que he tenido en la vida y a pasar las pérdidas que hemos tenido de nuestros seres queridos. Y sé que esta iglesia es verdadera porque siempre lo he sentido en mi corazón y que el libro mormón es verdadero y que Jesucristo es nuestro Salvador y Redentor. Y estas cosas las comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Bueno, Pues muchas gracias por estar aquí entonces en Simonio. esta clase. Gracias a todos por participar. Y nos vemos entonces para la próxima, para continuar, hermana, con el mismo tema, Sí. capítulo 20. Entonces, como quedamos para las 6 de la tarde, próximo domingo. Y nos vamos a despedir entonces con la última oración. Gracias a todos y que pasen un bonito inicio de semana. Y Gracias, igual. voy a pedir entonces que nos dé la última oración a la hermana Sonia. Sí, gracias. Amadísimo Padre Celestial, estamos aquí reunidos en esta hermosa clase que hemos aprendido muchísimo. Gracias por la maestra, por los hermanos que estamos presentes hoy. Te pedimos, Padre, que bendigas a cada uno de nosotros, de nuestra familia, que nos bendigas en nuestras pruebas difíciles, que nos ayudes. Y también te pedimos, Padre, que bendigas también a todas las personas que están necesitando alimentos, que están tristes, desconsolados, que les bendigas. Te pedimos también que fortalezcas nuestra fe y también pedimos, Padre, que bendigas al profeta Russell M. Nelson y a todas las autoridades de la iglesia y pedimos que esta noche nos lleves con bien y que podamos tener una semana bendecida. Y todas estas cosas te las pedimos en el bendito nombre de tu Hijo, amado Jesucristo. Amén. Amén. Amén.